En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Como lo es cada día martes y miércoles, que por motivos de pandemia ya nuevamente no nos podemos reunir, hermanos, pero por la gracia y la misericordia del Señor, como lo hemos dicho, el Señor nos ha dado estos medios para poder predicar su palabra, para que podamos orar juntos al Señor, para que podamos alabar a nuestro Señor juntos. Es difícil, hermano, lo que nos ha tocado vivir con este tema de la pandemia. Nos reunimos por un tiempo, nuevamente nos dicen que no podemos hacerlo y sabemos que en cierta manera es por nuestro bien. Así que haciendo caso a todas aquellas cosas, por ahora, hermano, mientras la ley no diga lo contrario, vamos a hacer esto de reunirnos online hasta que ya pueda abrirse fase 2 de nuevo, si el Señor así lo permite. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13, estudiaremos por la misericordia del Señor en este día. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13, y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén y amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, me presento, Señor, delante de tu presencia, suplicando, Señor, que por medio de las Escrituras tú puedas hablarnos. Lo hemos dicho, Señor, en otras oraciones. Si tú pudiste, Señor, hacer hablar a un burro para que pudiera, Señor, reprender a un hombre, ¿cuánto más, Señor, puedes hacerlo conmigo? Te suplico y te ruego, Señor, que me permitas hablar, Señor, tu palabra, de acuerdo a lo que tú quieras, Señor. Por amor de tu nombre, necesitamos que el Espíritu Santo del Señor nos hable, porque la palabrería humana de nada sirve. Necesitamos, Señor, que esta palabra de vida sea llegando a cada uno de nosotros y sobre cada uno de aquellos que oirán este mensaje. Te suplico, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, para comprender con claridad lo que las Escrituras tengan que decir acerca de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro bendito Señor. Como usted bien lo sabe, los días martes en el lugar de Rancagua y día miércoles estamos predicando de manera expositiva la palabra de Dios, es decir, analizando las Escrituras versículo a versículo. Estamos estudiando la primera de Juan, capítulo 5, y ya hemos llegado ¿cierto?, hasta el último capítulo, después de varios meses estudiando esta carta. Hemos llegado precisamente al versículo 10, que dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquellos que creen en el Hijo de Dios, es decir, aquellos que creen en Jesucristo, nuestro Señor, antes de decir, ¿cierto?, de manera desmedida, de manera sin pensarlo como muchos lo hacen, porque si usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Cristo?, muchos de ellos le responderán sin pensar, sí, yo creo en Él. Pero cree a lo que la Biblia dice. Algunos dicen, no creo en la Biblia porque la Biblia está alterada. Otros dicen, no creo en la Biblia porque fue escrita por los hombres. Entonces, ¿cómo podemos cada uno de nosotros saber si verdaderamente cree o no cree?
Aquí la palabra del Señor colocará en evidencia a aquellos que tienen una verdadera fe en Cristo, a aquellos que creen verdaderamente en Cristo. Y parte diciendo el que cree en el Hijo de Dios, aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que creen en el testimonio que el Padre ha dado de Jesucristo, escúcheme bien, se caracterizan por tener el testimonio en sí mismo. Hemos dicho que la palabra testimonio significa evidencia. Y la primera que podemos nosotros decir de aquellos que verdaderamente creen en Jesús, aquella característica es que en sí mismo muestran la evidencia de que Jesucristo está en su corazón, de que verdaderamente creen en Jesús. Tiene testimonio en sí mismo. ¿Qué significa este enunciado del apóstol Juan? Tiene evidencia en sí mismo, es decir, la vida del creyente refleja su fe. ¿Sabe lo que va a determinar si nosotros verdaderamente creemos en Jesús o no creemos? Nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento determina si verdaderamente nuestra fe es real o es una fe falsa. Y cuando hablamos de que mostramos en nuestra vida diaria la evidencia de que Cristo nos ha transformado, colocamos como esto que aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo tienen una vida renovada. Por eso dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio, ¿dónde? En sí mismo. ¿Cómo sé que creo en Jesús? Mirémonos a nosotros mismos. Muchas veces estamos acostumbrados a siempre estar mirando al de al lado. Pero Cristo está diciendo aquí, ¿tú crees en Jesús? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el testimonio que el Padre ha dado de Jesucristo? ¿Crees? Si dices que sí, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Porque si verdaderamente crees en Jesús, crees en el Hijo de Dios, tu vida será una evidencia de aquella fe. Y eso lo podemos ver. ¿Y cómo podemos decir? Hay prueba, hay una evidencia de nuestra fe en Cristo. Recuerde que la fe no es algo vacío. Cuando hablamos de la fe, hablamos de certeza y convicción. Y me gusta mucho la versión 909 de aquel libro de los Hebreos, capítulo 11 de Reina Valera. Dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera. Aquella fe tiene una sustancia. Aquella fe tiene una característica que la acredita. Y esa característica de tener una verdadera fe en Cristo es que mi vida misma es un testimonio de mi confianza y de mi fe en Jesús. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, para desarrollar lo que la palabra del Señor nos está queriendo decir aquí. Tiene testimonio en sí mismo. Los que creen en el Hijo de Dios, en sí mismo tienen la evidencia. En ustedes mismos está la evidencia de que verdaderamente creen en Cristo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se fija lo que Juan está diciéndonos? Aquellos que creen en el Hijo de Dios. Aquellos que creen en el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo. Aquellos que verdaderamente lo creen. Tienen una evidencia. Y esa evidencia no es que saltaron, gritaron o lloraron un día o dijeron unas palabras enredadas un día. La evidencia más certera es que usted no vive según la carne. Es que usted no vive según sus malvados deseos. Es que usted no vive
como el mundo está viviendo. Usted vive de acuerdo a lo que Jesús ha hecho en su vida. Por eso dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí debiéramos hacernos una pregunta. ¿El Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Cristo está morando en nosotros? ¿Mi fe verdaderamente es una fe auténtica? Aquellos que verdaderamente creen, su vida es una evidencia. Su comportamiento en el trabajo, su comportamiento en su casa, con su esposa o con su esposo, con sus hijos, con sus padres, su comportamiento con sus amigos, su comportamiento donde quiera que se encuentre, porque ser cristiano no es solamente venir a la iglesia. Ser cristiano es vivir como Cristo. Es mostrar una clara evidencia de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Pero si Cristo, dice el verso 10, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, si Cristo por la fe mora en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Nuestros deseos carnales ya no pueden enseñorearse de nosotros. Usted dice: tengo debilidades, tengo luchas. Sí, todas las tenemos. Pero hay algo, hermano. Hay algo que el Señor nos ha dado. Que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Si usted está bajo la gracia de Dios, si usted verdaderamente ha sido transformado por Cristo, el Señor le ha dado aquella facultad de que aquellos pecados ya no gobiernen su vida, porque Cristo los venció en la cruz. Por eso nuestra confianza debe estar en Cristo. Y usted dice: pero ¿por qué caigo en mi debilidad? ¿Por qué caigo en esto? Porque le hemos dado lugar a la carne. Por eso el apóstol Pablo podía decir con tanta propiedad: ¿por qué se han vuelto a esclavizar en aquello que Cristo les ha hecho libres? ¿Por qué hemos de volvernos a esclavizar? Recuerde que ninguno que coloca su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que se pone a caminar en los caminos del Señor de una manera verdadera, de una manera real, con una fe dada por el Espíritu Santo de Dios, por una gracia dada por Dios, ninguno de aquellos miran hacia atrás, porque solo los verdaderos hijos del Señor siguen este camino y muestran en su diario vivir la evidencia de que han sido transformados por el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios 5:17 nos dice de una manera muy clara, con un texto muy conocido por nosotros, Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que cree verdaderamente en Cristo, el que cree en el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo, es una nueva persona. Por eso tiene el testimonio en sí mismo. Puede mirarse, puede examinarse a sí mismo y preguntarse: ¿hay prueba? ¿Hay una evidencia de que Cristo está en mí? Verdaderamente mi fe está alineada con mi manera de vivir. El libro de Romanos 8:16 nos sigue diciendo, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo
está en ti, querido hermano, si el Espíritu Santo está dentro de ti, querida hermana, el Espíritu mismo te ha dado la evidencia a tu alma, le ha dado la evidencia a tu ser pensante de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Y te la ha dado ¿por qué? Porque te has dado cuenta de cómo Cristo ha transformado tu vida. Porque el cristianismo no es leer un libro y todos los días decir yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro. No es una religión vacía. Es una transformación del alma. Por eso los verdaderos cristianos muestran en su manera de vivir, en su manera de pensar, en la manera en la cual transitan en esta vida, que verdaderamente Cristo está en ellos. El que cree en el Hijo de Dios tiene la evidencia en sí mismo. Tiene la evidencia en sí mismo. Es maravilloso ver, hermano, cómo el Señor Jesucristo ha plasmado esto en cada uno de nosotros. Pero el texto del verso 10 de 1 de Juan capítulo 5 no termina ahí, sino que también dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El pecado más grande y que el apóstol Juan en esta misma carta va a profundizar, y lo vamos a ver con más profundidad cuando lleguemos a esos versos. Uno de los pecados de los cuales se ruega, se pide que no se pida, es decir, me explico, aquellos de los cuales el Señor dice, no oren por estas personas. ¿Saben por quién es? Por aquellos que se rehúsan creer a las palabras de Cristo. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué eso es un pecado tan grande? Porque el que no cree a estas palabras de Dios, ¿sabe lo que ha hecho de Cristo? Un mentiroso. ¿Sabe lo que ha hecho de Dios? Un mentiroso. Porque si no creemos lo que dice la Biblia, si decimos la Biblia fue alterada, si decimos es que yo no creo lo que los hombres escribieron, es que yo no creo lo que dice aquí, ¿sabe cuál es el problema de decir algo así? Que estamos diciendo que Dios miente. Entonces, ¿eso equivale a qué? A una blasfemia. Blasfemia significa insulto. No creer a la Biblia es insultar a Dios. Muchos creen que la gente se va a ir al infierno por haber cometido algún pecado como adulterio, fornicación, como mentira, como todas estas cosas. No es solo por eso, hermano. Si hay algo por que la gente se va a ir al infierno, es por rehusar creer a la Biblia. Porque pregúntele a la gente, ¿qué es lo que dice? ¿Usted dónde se va a ir? Yo me voy al cielo. ¿Y por qué se va al cielo usted? Porque yo no soy una mala persona, no he robado, no he matado, yo trabajo por lo mío, ayudo a mi familia. Cuando veo a alguien en la calle le doy una moneda, dicen algunos. Trato de no hacerle mal a mis vecinos, trato de no hacer esto, trato de hacer esto otro. Déjeme decirle que basta con que una persona no crea la palabra de Dios para irse al infierno. Basta con eso. Si aquí no sirve decir soy una buena persona, aquí sirve decir si verdaderamente cree en Jesucristo o no cree en Jesucristo. El que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que no cree en este testimonio, no le está creyendo ¿a quién? A Dios. Está haciendo de Dios un mentiroso. ¿Qué blasfemia más grande? Es dudar de la evidencia mostrada por Dios acerca de su Hijo. No creer a Dios con respecto a su Hijo es pecado. No creer a Dios es un pecado tan grande, hermano, que bastará para llevar a una persona al infierno. Usted dirá, ¿por qué? Profundícelo más. San Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
¿Se fija cómo es de duro esto? Aquí está diciendo que los que cometieron estos pecados, hermano, si bien eso es parte de la condenación que viene el ser humano, la condenación más grande que el ser humano recibirá es no creer en Cristo. Es no creer en el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo, en la evidencia bíblica, histórica, en la evidencia que Él ha plasmado en esta palabra tan maravillosa. El que no cree en esto ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerde que la palabra nombre no está solamente diciendo que crea en el nombre de Jesús. Recuerde que la palabra nombre en el griego es autoridad. Han sido condenados a aquellos que no han creído a la autoridad que tiene el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquellos que no creen a la Biblia, no creen a la Biblia porque le encanta vivir en su pecado, le encanta vivir en oscuridad, le encanta trazar sus propios límites. Pero Dios es quien traza nuestros límites, Dios es quien traza lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Por eso le rogamos y le suplicamos al Señor que Él nos permita que nuestro corazón se someta a su palabra. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente no quiere venir a Cristo. No quiere venir porque sus obras son malas. No quiere venir porque no quiere que Dios le regañe por su pecado. Pero si hay algo que condenará a las personas, es no creer en la autoridad del Mesías. Es no creer en el testimonio que Dios mismo ha dado de su Hijo. Es importante entender esto. Porque cuando predique el Evangelio, no solo debe ir a la moralidad de las personas. Recuerde que basta con decirle el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerda? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice, no debe existir nada más importante que yo. ¿Es Cristo lo más importante para su vida? ¿Es Dios lo más importante para su existencia? ¿Es Dios lo más importante para usted? Y usted dice, sí, Dios es lo más importante. Entonces para usted será importante cada palabra escrita en esta Biblia. Creamos en Jesús. Creamos en nuestro Salvador. Porque solo una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas puede producir una fe verdadera y genuina. Luego llegamos en 1 de Juan 5, ahora en el verso 11 dice, y este es el testimonio, esta es la evidencia. No solo la evidencia de que ustedes creen en Cristo está en su transformación. No solo la evidencia de que ustedes creen en Cristo está en su manera de vivir, sino que la evidencia, este testimonio, es que Dios nos ha dado vida eterna. Una de las cosas importantes y cruciales, por eso le colocamos el título vida eterna. Porque como cristianos hoy en día, la mayoría no está predicando sobre la vida eterna. Y lo han simplificado a decir vida eterna es vivir para siempre. ¿Se ha fijado que cuando hablan de vida eterna, no, si vida eterna es que usted va a vivir para siempre? Pero déjeme decirle una cosa. ¿Y los que mueren sin Cristo? ¿Acaso no van a vivir para siempre también? ¿Se fija entonces cuando la palabra está hablando de vida eterna? No está hablando solamente de que usted no va a morir nunca, porque aún los condenados, y recuerde que morir significa separación, existe la muerte primera y existe también la muerte segunda. Y esa muerte segunda es una separación con Dios. Por eso debemos ir viendo por medio de la palabra de nuestro Señor que
El testimonio que Él nos ha dado es ¿qué cosa? La vida eterna. Que Dios nos ha dado la vida eterna. Y la mayor cantidad de veces cuando esta palabra vida eterna se utiliza en la Biblia, no se utiliza en tiempo futuro. La mayor cantidad de veces se utiliza en tiempo presente. Dice, nos ha dado la vida eterna. No dice que ustedes algún día van a alcanzar esa vida eterna. No dice que algún día la persona va a ser o va a tener la vida eterna. ¿Y a qué me refiero con esto? Para aquellos que dicen que la salvación se puede perder, para aquellos que no creen en la seguridad de la salvación, este es uno de los textos más importantes. Porque está diciendo aquí de una manera muy clara, y lo vamos a ver con más texto de la palabra del Señor, que la vida eterna es algo que el Señor por fe le da al creyente. Y usted dice, pero ¿dónde dice que es por fe? Estamos hablando que el que cree en ¿quién? En el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo. Es decir, aquellos que colocan su fe en Cristo. ¿Qué es lo que tiene una persona? No solo la evidencia de que ha sido transformado, sino que tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Ha meditado alguna vez? ¿Y ha pensado esto de decir, tengo vida eterna? ¿Se ha alegrado por decir, Cristo me dio la vida eterna? Por eso se ha simplificado esta palabra, se ha dejado tan olvidada. Dios le ha dado a los que creen en su Hijo no solo una evidencia de una vida transformada, sino que también nos ha dado algo tan grande como lo es la vida eterna. Vida eterna no se trata solo de que viviremos eternamente, pues aún los perdidos serán atormentados eternamente, y para eso, ¿qué es lo que tienen que estar? Vivos, porque uno entiende que el alma no muere, lo que muere que es lo que es el cuerpo, pero el alma sigue vivo. Y recuerde que en la resurrección no solo la gente será resucitada, es decir, el alma se volverá a unir con el cuerpo, con un cuerpo indestructible. No solo la resurrección es para los salvos, sino también para los condenados, porque existe la resurrección de condenación también. Entonces, vida eterna no solo se trata de decir, vivimos para siempre, no. Veamos 2 de Tesalonicenses 1.9. 2 de Tesalonicenses 1.9. Y dice así la palabra del Señor, 2 de Tesalonicenses 1.9. Dice, vamos a leer desde el verso 8. Dice así, 2 de Tesalonicenses 1.8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué dice? Sufrirán pena de eterna perdición. ¿Ve que la palabra eterna también se utiliza para aquellos que van a ser perdidos? Pero la palabra que se agrega cuando se habla de esta vida en Cristo, se habla de una vida eterna. La palabra que se utiliza es vida. Entonces ahí nos vamos acercando un poco más, pero sin antes, no pasando por alto esto. La palabra del Señor deja algo muy claro. Dice que llama de fuego vendrá a dar retribución a los que no conocieron a Dios. Es triste esto, hermano, porque mucha gente cree que a la iglesia se va a cantar solamente, cree que a la iglesia se va a orar solamente. Hay gente que llegaron a decir, estuvo tan buena la reunión que no hubo palabra. Pero déjeme decirle una cosa, que hay muchas personas que están dentro de una iglesia y no conocen a Dios. Y aquí la palabra no dice que los que van a la iglesia son aquellos que van a ir al cielo, sino que dice, si usted no conoce a Dios, sufrirá eternamente una pena eterna.
¿Se fija esto? Los que no conocieron a Dios. Esto también cabe decir para aquellos que no creen que Dios es soberano también en la salvación. Algunos dicen que el Señor a cada persona le tiene que dar la oportunidad sí o sí. Hermano, Dios no está obligado a extender misericordia. Dios está obligado a hacer justicia, porque Él es justo. Pero la misericordia Él la tiene de quien quiera tener misericordia. Y usted puede decir, pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Se ha puesto a pensar que si fuera así, que Dios esté obligado a hacer misericordia? ¿Qué pasó con aquellos mapuches, aquellos aborígenes que existieron antes de que viniera la Biblia acá? ¿Qué cree que sucedió con ellos si no creyeron en Cristo? Déjeme decirle, hermano, todos aquellos que no crean en Cristo, todas esas tribus que existen en el mundo, que no creen en Cristo y mueren sin creer en Cristo, se van al infierno. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. Y usted podrá levantar su puño y decir, eso es injusto. No es injusto. Y usted dirá, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que merece el pecado? La muerte. Dios está siendo justo, porque Él está pagando de acuerdo a lo que cada uno merece. Y usted puede decir, pero aquellos que han sido salvados por Cristo, déjeme decirle que Cristo pagó por ellos. Y tuvo que pagar eso. No es una misericordia que Él tuvo de una persona y lo trajo para acá, no. Tuvo que dar a su único hijo, para alcanzar la salvación de aquellos escogidos. Por eso entiéndalo bien. Aquellos que no conocen a Dios. Y usted puede decir, ¿cómo puedo llegar a conocer a Dios? La palabra del Señor lo dice claro, dice, estas palabras son las que dan testimonio de mí. Déjeme decirle, querido oyente, que si usted no cree a la Biblia, no cree en cada una de las palabras escritas en estos 66 libros bíblicos, es imposible que usted sea salvo. Si no cree en Jesucristo, es imposible que sea salvo. Si no cree en el verbo, en la palabra, es imposible que usted sea salvo. Porque aquellos que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Las Escrituras también en el libro de Judas 1:13, Judas 1:13 dice así la Escritura. Fieras, hablando de los farsantes, recuerde que Judas se enfoca en esta apología, en esta defensa de la fe, que es lo que la palabra apología significa, apologética. En esta defensa de la fe, desenmascara a los farsantes y los trata de esto. Cada vez que miro el mar y veo cómo sus olas llegan al borde de la arena, recuerdo este texto que dice, Judas 1:13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. El mar parece tan bravo, el mar parece tan fiero, pero al borde costero llega como una espuma, la cual muestra la evidencia de que toda esa furia no es nada más que solo pecado, que todo ese alejamiento de Dios no es nada más que una vergüenza. Estrellas errantes les llama a aquellos farsantes, para los cuales está reservada, ¿qué dice? Eternamente, la oscuridad de las tinieblas. Hay un juicio eterno. Por eso vida eterna no solo significa que usted va a vivir para siempre. Y aquí vamos a ver. Sino más bien vida eterna en Cristo significa tener una relación con Él para siempre. Cuando la palabra le habla de vida eterna, que el Señor nos ha dado vida eterna, eso nos quiere decir que Él nos ha dado una comunión, una relación eterna con Él. Nos ha dado una relación eterna con Él. Por eso es vida, hermano. Si tener la vida eterna no solo significa que usted no va a morir nunca,
Si uno no muere nunca y viviera en un mundo como este, ¿qué vida sería esa? Pero la vida la cual el Señor nos ha dado es una vida para siempre a su lado. ¿No le da alegría eso? ¿No le da alegría pensar que si verdaderamente usted tiene una fe genuina, que es lo que Juan quiere que usted descubra, si usted es un verdadero cristiano o un farsante, si usted es alguien verdadero, Cristo le ha dado una relación con Él, la cual nunca se va a terminar. Siempre va a estar a su lado. Cristo siempre va a estar a su lado. No es esa la vida que usted quiere vivir. Una vida con Cristo para siempre. Y usted puede decir, ¿cómo eso, hermano? Vamos a San Juan 6:47. San Juan 6:47. Mire lo que las Escrituras nos hablan. San Juan 6:47 dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. ¿En qué está conjugado ese verbo? En tiempo presente. Por eso el Señor no dice que usted algún día va a tener vida eterna. Él le dice, usted tiene. Si usted verdaderamente cree en Cristo, la evidencia que usted tiene es una vida transformada. Y la evidencia que usted tiene es que Cristo le ha dado vida eterna. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que si Cristo le ha salvado, usted no se puede perder nunca. Porque es una relación inquebrantable. Por eso el apóstol, con tanto esmero, nos dice que Cristo, que Él nos está predicando el ministerio de la reconciliación, el cual, ¿cierto? Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo en Cristo. Y luego exclama, por eso se colocan esos signos de exclamación y dice, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. El ser reconciliado con Dios por medio de la fe en Cristo nos da una esperanza eterna, nos da una vida eterna, nos da una relación con Cristo, la cual será para siempre. Por eso hay gente que ni siquiera estudia la palabra, ni siquiera estudia las doctrinas y se atreve a decir, hoy mira, ellos predican los salvos siempre salvos. Entonces si yo peco voy a ir al cielo igual. Eso no está diciendo, hermano. Una persona que ha sido salvada nunca se va a perder. Pero que esa persona haya sido salvada no significa que esa persona va a vivir como el diablo. Los que han sido salvos han sido transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Aquellos que verdaderamente tienen a Cristo en su vida y han confiado plenamente en Cristo, son aquellos que han sido transformados por medio del Espíritu Santo y muestran en su diario vivir la evidencia de haber sido transformados por el Espíritu de Dios. San Juan capítulo 10, verso 28. San Juan capítulo 10, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Y vamos a leer desde el verso 25. San Juan 10, 25. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan evidencia de mí, o dan testimonio de mí. Pero vosotros, ¿qué dice? No creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Quiénes son los que creen? Las ovejas de Cristo. ¿Quiénes son los que no creen? Los que no son de Cristo. Y aquí dice la Escritura, ¿quiénes son aquellas ovejas? ¿Quiénes son los que creen? Son aquellos que oyen su voz. ¿Está oyendo la voz de Dios? ¿Está oyendo verdaderamente la voz de Dios? Y no le estoy hablando de una manera audible. Le estoy diciendo, Dios le está hablando por medio de la Biblia. Dios le sigue hablando por medio de la Biblia. Está oyendo la voz del Señor.
Porque esta palabra oír es que usted está recibiendo lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Usted lo está atesorando, usted lo está guardando para ponerlo por obra. Porque mis ovejas oyen mi voz, oyen las palabras de Dios. Las ovejas son conocidas por Dios. Hay gente que cree que la salvación es como si Dios estuviera arriba de un bus esperando que la gente se suba y compre el boleto. Dios sabe quién son sus escogidos. ¿Y lo sabe por qué? Porque Él los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Y dice, oye mi voz, yo las conozco. ¿Y qué es lo que hacen? Recíprocamente siguen a Cristo. Y dice, y yo les doy vida eterna. ¿En qué está conjugado ese verbo? Yo les doy vida eterna. ¿En qué está conjugado ese verbo? En presente. Si usted es un verdadero cristiano, tiene la vida eterna. Entonces hay gente que dice, ¿cómo alguien entonces puede estar en Cristo y después no está en Cristo? Y después estar en Cristo y después perderse en el camino. Eso no puede ser cierto. O tiene a Cristo en su vida o nunca lo ha tenido. Es que usted dice que este hermano era tan bonito en el Señor. Uy, si era tan hermoso en el Señor este hermano. Y ahora está en el mundo. O tuvo a Cristo en su vida. Y lo tiene o nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido. Es así de simple. No existen términos medios las cosas de Dios. O tiene a Cristo o no lo tiene. Porque aquellos que son de Cristo, Él, ¿qué es lo que le ha dado? Vida eterna. Una relación inquebrantable con Él. Por eso no creamos a aquellas personas que dicen, un día está en Cristo, otro día no, otro día sí, otro momento creyó, a lo mejor al último, no, hermano. ¿Está con Cristo o no está con Cristo? No puede ser de manera intermitente, no, es que un día recibió algo, no. Si verdaderamente ha sido transformado por Cristo, usted va a perseverar hasta el fin. Usted va a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque es Cristo quien le hará prevalecer. Es Cristo quien le hará perseverar. Porque la salvación pertenece a Jehová. Y yo les doy vida eterna. Y dice la Escritura, y no perecerán jamás. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿No le da seguridad a estas palabras? Si Dios le ha dado una vida eterna, Él también le ha dado esa seguridad. Las ovejas que son mías, nadie me las puede quitar, nadie. Y hay gente diciendo, hermano, cuidado que el diablo lo puede sacar del camino. No, el diablo no puede, no tiene ese poder. Porque Cristo ha comprado con su sangre preciosa a sus ovejas. La Escritura nos dice en San Juan 17:3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Y usted dice, ¿pero qué es la vida eterna? Es una relación con Dios para siempre. Si usted oye la voz de Dios por medio de la Biblia, no de una voz audible, porque eso no existe. Dios le habla por la Biblia. Amén. En otro tiempo, dice el libro de los Hebreos capítulo 1, versículo 1. En otro tiempo, Dios nos ha hablado por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia. San Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Se fija, los que no conocen a Dios, ¿a dónde se van a ir? Al infierno. Pero, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para aquellos estudiosos de la palabra de Dios, entenderán lo que la palabra conocer significa. Porque nosotros muchas veces cometemos el error de leer la Biblia de manera rápida, sin entender. Pero aquí dice, de manera clara, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Se acuerda que esa expresión se utiliza también en el libro de Génesis cuando Adán dice, conoció a su mujer? No significa que habló con ella, le dijo, hola, ¿cómo te llamáis? No. Aquí la palabra de conocer es una palabra que denota unión, uno, unidad, relación.
Entonces, la vida eterna es que usted tiene una relación inquebrantable con Dios. Si Dios le ha dado esa vida eterna, fíese del Señor de todo su corazón. Me encanta ese texto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce a Cristo. Conoce a Cristo. Porque como el domingo se nos predicaba, el que está unido a Cristo, un espíritu es con Él. Somos uno en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, yo os digo este misterio. Cuando habla del matrimonio dice, entre Cristo y la iglesia hay una unidad tan grande e inamovible e inquebrantable. Por eso vida eterna siempre está en tiempo presente. O tiene vida eterna, o no la tiene, o nunca la tuvo. Volvamos a la primera de Juan. Espero te esté quedando claro, mis hermanos y oyentes. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Y esta es la evidencia, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿está dónde? En su Hijo. Mahoma no tiene vida eterna. Carlos Rasser no tiene vida eterna. Mormón no tiene vida eterna. Hare Krishna no tiene vida eterna. Mahoma, si lo he dicho, no sé, o cualquiera de estos farsantes que hay, no tienen vida eterna. La vida eterna está en Cristo, y solo en Cristo. Por eso uno de los estandartes y lemas de la Reforma era solo a Cristo la gloria. El valor más importante y único es el valor de Cristo. Porque solo en Jesucristo, el Hijo de Dios, está la vida eterna. Por eso no se quiebre la cabeza pensando, ¿y qué pasó con las personas que nunca tuvieron una Biblia y nunca creyeron en Cristo? Se fueron al infierno si no hay otra opción. O cree en Cristo o no cree en Cristo. O es de Cristo o no es de Cristo. Pero aquellos que tienen este testimonio tienen vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No hay vida eterna. No hay una relación con Cristo. No hay una relación con Dios. Es imposible que la haya sin Jesús. Por eso es esencial esta verdad en Dios. Es esencial creer en Cristo. Y usted puede decir, pero los judíos, y hay gente que se quiere vestir de judío y hacer todas estas cosas como los israelitas, estar en los muros. Hermano, si ellos solamente se aferran al Antiguo Testamento, imposible que sean salvos. ¿Dónde se han ido los israelitas que no creen en Jesucristo? Al infierno. Si así de claro, así de conciso, se han ido al infierno porque la única manera de ir al cielo, de llegar al cielo, es por medio de ¿quién? De Cristo. Amén. Es que era una buena persona, se merecía el cielo. Nadie se merece el cielo, todos nos merecemos el infierno. Y si podemos ir al cielo es solo por la virtud y la justicia de Jesucristo, pues solo por gracia podremos llegar a su presencia. San Juan 6:27. San Juan 6:27. No hay otro acceso, no hay otro camino, solo Cristo. San Juan capítulo 6, versículo 27 dice la palabra del Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esta vida eterna, la cual permanece, la ha dado ¿quién? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el término dado en el libro de Daniel para el Mesías, aquel que se sentaría como uno semejante al Hijo del Hombre, se sentaría para gobernar todas las cosas, porque recuerde que Dios ha hecho del Cristo Señor y Mesías. Por eso, aquí con tanta propiedad, dice,
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Se fija lo esencial que es Cristo en la salvación. Es imposible que alguien sea salvo de alguna manera sin Cristo. Y cuando hablo de sin Cristo estoy hablando sin su palabra, sin su verdad, sin este testimonio. Porque usted puede decir, tengo a Cristo crucificado en una cruz, tengo el nombre de Jesús en mi casa. Eso no le sirve de nada si no crea estas palabras, las cuales dan testimonio, las cuales dan evidencia de Cristo, de nuestro Mesías, de nuestro Señor. Jesucristo es esencial en el Evangelio. Sin Él es imposible que alguien vaya al cielo. San Juan capítulo 10, versículo 9 dice la Escritura así: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El acceso a la salvación es a través de María, es a través de los santos, es a través de alguien terreno, es a través del Papa, es a través de un pastor, es a través de una corporación. No, el único acceso al cielo es Cristo, y solo Cristo, porque solo en Él hallamos vida eterna. Solo en Él hallamos la puerta, el acceso al cielo. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo. ¿En qué lo dice? En tiempo presente. No lo está diciendo en tiempo pasado, ¿no? Va a ser salvo. Aquellos que entran por esta puerta son salvos. Entonces, ¿dónde dice que una persona es salva y después se pierde? ¿Dónde? Es salvo. Tiene vida eterna, tiene una relación inquebrantable con Dios. Pero solo a través de ¿quién? A través de Cristo. Por eso San Juan capítulo 14, versículo 6, la palabra del Señor nos dice en un texto muy conocido por nosotros. San Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se fijan? Nadie. Es un absoluto. Es que yo creo que no, nadie. Si no es a través de Cristo, nadie viene al Padre. Nadie viene al cielo. Nadie viene a la presencia de Dios si no es por el solo acceso de Cristo, el cual ha puesto en evidencia en sus palabras, en estos 66 libros bíblicos que son y deben ser nuestra fe. Veamos lo que la palabra del Señor nos sigue diciendo en 1 de Juan capítulo 5, verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Se fija lo esencial que es Cristo en la salvación? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero el que tiene, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene a Dios. Se ha sido de Dios. Tiene a Dios. Tiene su palabra morando de manera viva en su corazón. Es su palabra lo más importante para usted. Porque el que tiene al Hijo tiene esta vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida. Puedes ir a la iglesia toda tu vida. Pero si no tienes a Cristo, si no tienes esta fe dada por el Espíritu Santo, es imposible que tú puedas ser salvo. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
El pentecostalismo muchas veces se ha encargado de poner en duda la salvación en las personas. Pero la predicación apostólica, y no apostólico de nombre, sino apostólico bíblico, es, dice, para que sepáis, nuevamente en tiempo presente, que tenéis la vida eterna. Si el propósito de este libro es que usted tenga una certeza real de su salvación. Porque aquí yo no le estoy hablando de que usted se meta en su cabeza de que es salvo, si no lo es. Hemos estudiado por varios meses ya, por tantas horas, esta primera de Juan, la cual nos ha mostrado versículo a versículo las evidencias de un verdadero cristiano. Y el apóstol Juan en esta quinta parte, quinto capítulo, nos está mostrando que el propósito de escribir todas estas cosas es de que usted sepa que tiene vida eterna. Hasta ahora ha llegado a la conclusión de que ha sido salvo por Cristo. Hasta ahora ha llegado a la conclusión de que tiene vida eterna. Si su respuesta es no, está en un buen lugar. Y no le digo aquí, no estamos reuniendo físicamente. Está en un buen lugar porque se está dando cuenta que no tiene a Cristo. Y si se está dando cuenta que no tiene a Cristo, puede clamar a Él, puede suplicarle, puede buscarle. Porque la Escritura dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ninguna persona que haya buscado a Cristo de todo corazón, ninguna persona que lo haya buscado de todo corazón, puede decir que no lo ha encontrado. Porque cada persona que lo ha buscado de todo corazón, lo hallará. Y usted puede decir, hermano, está predicando de que usted o uno mismo es suficiente para la salvación, ¿no? Porque estoy seguro que si usted está sintiendo eso, es porque Cristo le está llevando a la verdad. Es porque Cristo le está llevando a la palabra de Dios. Porque Él quiere que usted sepa que tiene vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No están diciendo aquellos que crean en el nombre de Jesús. En un nombre. No, hermano. Nombre significa autoridad. Aquellos que creen en la autoridad de Jesús. Creen en esta autoridad. Creen lo que Jesús dijo. Creen este testimonio vivo. Y cuando le digo que cree, usted dice sí. Entonces tiene el testimonio en su manera de vivir. Tiene esa certeza de que verdaderamente tiene una relación inquebrantable con Dios, es decir, la vida eterna. Estas cosas, el propósito, el apóstol Juan en otras palabras más simples está diciendo el propósito del cual yo escribí todo esto, es para que ustedes sepan que tienen la vida eterna. Es para que crean en la autoridad del Hijo de Dios. El propósito de esta carta es que usted pueda llegar a una certeza real de vuestra salvación. No pensemos en la vida eterna como algo futuro, sino como algo que es ahora. No pensemos en la vida eterna como algo que viene más adelante, no. O la tiene ahora, o no la tiene. Y si no la tiene, preocúpese y busque a Cristo a través de las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre amado y Dios Todopoderoso, estamos llegando ya al fin de esta epístola, que parece ser muy corta, pero es como una bomba atómica, que pareciera ser tan pequeña, pero es tan inmensa en magnitud, en poder. Señor amado, no queremos tener una falsa seguridad de la salvación. Queremos tener una certeza real de que hemos sido salvos. Y si lo hemos sido, es porque creemos en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo.
Es porque creemos en la autoridad del Mesías y Señor y Adonai de nuestras vidas. Padre amado, anhelamos esa vida eterna. Nos gozamos de esa vida eterna. Nos gozamos, Señor, de que la salvación no dependa del hombre, porque si dependiera de nosotros, mucho hay que dudar. Pero al ser una salvación de parte de Dios, al ser la salvación de Jehová en su 100%, en su totalidad, tenemos tanto que agradecer, tenemos tanto que gozarnos, tenemos tanto que alegrarnos en el Señor. Padre Santo y bendito Salvador, tú nos has dado vida eterna por medio de la fe. Te suplico y te ruego que aquellos que no tienen vida eterna puedan ser alcanzados por tu Espíritu Santo. Tú eres soberano, Señor, pero creemos que al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Te suplico y te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Oh Padre, amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Que el Señor les guarde. Amén.